Buenos días, familia. Acompáñenme a leer la palabra de hoy que se encuentra en el versículo Marcos 8 del 1 al 10. Alimentación de los 4000. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues alguno de ellos ha venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracia, les partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Familia, acompáñame a orar una vez más. Padre Dios, te damos tantas gracias por ser nuestro Señor. Gracias por dar una oportunidad de servirte, porque hemos sido servidos por ti, Señor. Tú nos has dado todo, absolutamente todo en Cristo. Estamos completos. Tú eres suficiente. Y te pido, Padre, que en esta mañana, Dios, quizás cuando somos recordados de áreas donde todavía no vemos fruto, áreas de debilidad, áreas donde podemos decir, tú nos eres suficiente en esas áreas, no porque tú no seas suficiente, pero porque nosotros no hemos creído que tú eres suficiente. Así que, Padre, rogamos que tú hoy nos recuerdes por tu gracia y tu favor que necesitamos hoy de ti. Que mañana será un nuevo día para decirte te necesitamos, pero que hoy, Señor, necesitamos de ti. Así que ayúdanos, Padre, a terminar este día bien, como lo comenzamos, Señor, adorándote, glorificándote. Así que sé con nosotros, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Déjame leerte algunas referencias de dos estudios que se hicieron. En el año 2018 se publicó un artículo en la editorial The Guardian que dice lo siguiente: alrededor de 150,000 toneladas de alimentos se desechan en los hogares estadounidenses cada día. 150,000. Otro artículo dice: Estados Unidos es el país más derrochador del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vivimos en el país de la abundancia. Nosotros podemos comprar lo que no necesitamos y compramos más de lo que necesitamos. Trabajamos para pagar lo que no podemos comprar y soñamos con más a pesar de que ya tenemos mucho. Ahora, ¿sabes qué nos dice esto sobre nosotros? Principalmente, podría yo decir, también de los que hemos migrado a este país, es que venimos a comprar o a tratar de ganarnos el sueño americano. Y nos han vendido esta idea. Y uno de los problemas serios de la cultura americana, como de aquellos que nos metemos a la cultura americana, donde pensamos que lo más importante es cuán grande es lo que tengo y qué cantidad yo tengo, tenemos un problema serio, es la falta de contentamiento. No vivimos contentos con nada. Nada es suficiente y no simplemente es una falta de contentamiento, pero eso lleva a una falta de agradecimiento. Ya por nada damos gracias porque siempre comparamos. Y no simplemente es una falta de contentamiento, estar bien situado, decir, qué bueno ha sido Dios y me lleva la adoración a Dios, en agradecimiento a Dios, pero también podríamos decir es una falta de sabiduría, porque entonces, teniendo lo que no podemos tener, hacemos cosas que no son sabias para lograr tener lo que no podemos tener. Entonces es un problema serio, es una cultura donde más es mejor. Y donde más es mejor podemos llenarnos de varias cosas. Uno de temor, es decir, yo no tengo lo que yo supuestamente tengo que tener. Tenemos ansiedad, ansiedad a que me quiten lo que
tengo yo o lo poco que yo tengo. Tenemos también envidia. Nos comparamos. ¿Qué carro maneja el que está al lado mío? ¿Qué marca tiene? ¿Cuál es su casa? ¿Qué modelos tiene? ¿Qué cocina remodelada? ¿No está remodelada? Nos comparamos con todo el mundo. ¿Cuál es la casa más bonita del vecindario? ¿Es la mía? ¿No es la mía? Nos andamos comparando con todos cuando en realidad Dios nos ha llamado a mirarle a Él y decir, yo confío en ti, Señor. Yo no simplemente confío en ti, que tú eres el buen padre que va a proveer todo lo que yo necesito, y vamos a ver esto, pero también confío en ti de tal manera que tú también me has llamado a esperar. Ahora, no estamos diciendo que el desear tener algo sea malo y por lo tanto quedémonos debajo de un puente. Nadie está diciendo esto, porque la Biblia misma nos dice que tenemos que trabajar. Por lo tanto, si venimos a este país y nos preparamos, nos educamos y logramos salir adelante, eso es bueno, siempre y cuando eso no sea lo todo, siempre y cuando eso no sea mi meta, porque por más que sigues escalando, alguien más va a estar encima de ti y nunca va a ser suficiente. Entonces, no simplemente es esperar en el Señor, es confiar en el Señor, es vivir vidas agradecidas con lo que Dios nos ha dado. Es vivir con la esperanza de que Dios, Él me lo ha dado todo en Cristo. Y ahora, en esta mañana vamos a ver precisamente que Cristo es nuestro proveedor. Y vamos a ver qué quiere decir con esto. Lo hemos dividido en tres partes. Vamos a ver primero que todo la provisión, la compasión de Jesús, como Él es compasivo y que esto garantiza que Él va a darnos lo que necesitamos. Pero tenemos que definir lo que necesitamos. Entonces, Él es compasivo, la compasión de Jesús. Vamos a mudarnos entonces para ver lo segundo y es la provisión de Jesús. Él es compasivo y Él obviamente provee. Pero por última instancia, como el clímax o el punto mayor, la suficiencia de Jesús. Tenemos que llegar a ese punto. Porque si Cristo no es suficiente, algo más lo es. Y yo necesito de eso o de ese alguien. Pero cuando miramos a Cristo y su compasión, miramos su provisión, tenemos que llegar al punto de concluir juntos, Él es suficiente. Y eso es lo que vamos a llegar allá. Entonces, comencemos con lo primero y es la compasión de Jesús. Para los que llegan y nos visitan, estamos caminando por el libro de Marcos o el Evangelio de Jesús según Marcos. Es uno de los evangelios y estamos ya caminando por varios capítulos. Tú llegas hoy al capítulo 8, comenzamos hoy el capítulo 8, pero obviamente hemos caminado ya por 7 capítulos. Y una de las preguntas que nos hemos hecho, y quiero ayudarte a hacerlo, es independientemente si lo hacemos el domingo en la iglesia, resulta que esta es tu tarea y mi tarea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué es esto? Estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia, tú tienes que preguntarle a la Biblia. Para estudiar la Biblia, tú no tienes que mirar y ver si de pronto arriba algo pasa, un ángel te viene y te dice lo que hay ahí. Tú tienes que preguntarle a la Biblia. Parte de preguntas es, por ejemplo, ¿qué observas y qué entiendes en estos versículos? Ahora, quizás ustedes obviamente vienen la primera vez en el sentido de hoy escuchar estos versículos y quizás tú tienes tu Biblia abierta o la estás mirando. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué observo yo aquí? ¿Qué es lo que yo entiendo en estos versículos? ¿Qué piensas que son las palabras claves? Eso es estudiar la Biblia. Es como si tú estás estudiando otro libro. Obviamente este es el libro. Pero tú tienes que entender qué es lo que dice ahí, por qué está ahí, qué palabras son claves que me ayuden. Ahora, una pregunta para los que ya hemos caminado por Marcos. Lo próximo sería, ¿qué yo ya he visto que me ayude a entender este versículo a la luz de lo que ya hemos visto en Marcos? Otra pregunta importante es, ¿qué características estos versículos me enseñan del carácter de Jesús? Porque la mayoría entonces hemos acostumbrado a hacernos la pregunta de, ¿qué es lo que yo entiendo ahí? Y creo que Dios me quiere hablar a mí, sin primero hacer una pregunta a todo esto que yo acabo de decir, para tú poder lograr entender. Lo que queremos hacer como iglesia es que tú tengas la confianza dada por Dios, para tú ir a casa y conocer más a Dios. No podemos esperar domingo a domingo para que alguien más nos enseñe de Dios. Eso es parte de lo que la iglesia hace, es parte de mi oficio como pastor y mi responsabilidad como pastor, pero es tu llamado como creyente. Venir a la palabra y ver qué hay más ahí que yo no he podido ver, qué hay más dentro del texto que yo puedo escarbar. Una de las cosas que mi hijo ahora está haciendo en el patio de nuestra casa, lo cual no soy un fan de eso, él encontró una pala y está excavando. Y ahora resulta que hay un montón de arena en el parque y hay un montón de tierra en todo la vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un hueco y se me metió un animal. No, es Sebastián que está haciendo un hueco ahí.
Él está escarbando. Yo no sé qué él va a encontrar, él qué quiere encontrar ahí. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros con la palabra de Dios. No podemos mirarla por la superficie. Se escarba y se escarba y cada vez más vas a encontrar tesoros preciosos del tesoro Cristo. Eso es lo que vamos a hacer precisamente en esta mañana. Porque nuevamente podríamos decir, pero pastor, ¿qué es lo nuevo de esto? Si no hace unos domingos ya vimos lo mismo. Si tú has estado caminando con nosotros, ya te has dado cuenta que Cristo hizo un milagro similar, sino el mismo, en el capítulo 6, cuando Él alimentó no a 4,000, pero a 5,000. Y tú puedes decir, pastor, pero eso es fácil. No hay nada nuevo porque ya lo vimos en el capítulo 6. Ya Cristo ha hecho un milagro similar. Él ya ha suplido no a 4,000, pero a 5,000 personas. Es la misma multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, pasemos esta historia y veamos algo nuevo. No, no, tienes que detenerte porque hay algo mucho, hay algo más profundo ahí. Nuevamente, no hay nada escrito en los 66 libros del libro de la Biblia que esté ahí porque, pues, por accidente, por rellenar un espacio. No es como cuando tú escribes algo y tú no sabes qué poner y insertas algo ahí como para que suene más bonito. No, todo y cada uno de las palabras de la Biblia están escritas por Dios con una razón en mente. Por tanto, ¿cuál es el punto de este milagro? ¿Qué es lo que hace Marcos que relate la historia de este milagro diferente al milagro que tú y yo ya vimos anteriormente? ¿Qué es lo que Marcos hace? Porque nuevamente Marcos es muy intencional. Y yo quiero ayudarte a entender esto. No es la historia más de 1,000 personas más. Es decir, de 5,000 a 4,000. No es la historia de panes a más panes, de peces a pececillos. Es más que eso. Y podemos perder el riesgo de leer esto y perdernos de vista todo lo que Cristo nos quiere decir en esta mañana. Y yo no quiero hacerte perder el tiempo, ni perder mi tiempo, ni deshonrar al Señor con su tiempo, el cual Él nos ha dado. Por lo tanto, es importante entender que lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Porque la pregunta si ha sido para las multitudes, ya hemos visto las multitudes varias veces, Cristo es famoso en ese sentido, todas las multitudes lo siguen. Yo no quiero enfocarme tanto en las multitudes hoy, aunque son 4,000. Yo quiero enfocarme en lo que el texto está haciendo y es en los discípulos. Pareciera que el énfasis en los números, pero lo que vemos aquí es que nuevamente los discípulos de Jesús tienen que entender quién es Jesús. Y nuevamente podremos decir por qué repite, aunque no es la misma historia, pero por qué usa otra historia similar a la que ya habíamos visto. ¿Por qué Cristo no simplemente se ahorra todo esto y dice, miren, ¿se acuerdan que yo hice esto? Hagamos lo mismo. No, ¿por qué el texto y la historia, aunque la misma multiplicación, el mismo milagro, Cristo se toma el tiempo para hacer preguntas diferentes? Bueno, ¿sabes por qué? Porque al igual que los discípulos, nosotros aprendemos por repetición. Y a veces Cristo nos va a permitir diferentes circunstancias del mismo problema o la misma situación, como para decirte, ¿ya lo entendiste? ¿Ya entendiste quién soy yo? ¿O tengo que volver a permitirte pasar por otra situación para que tú abras tus ojos y comprendas quién soy yo? Ahora tú dirás, ¿de dónde sacamos esto y por qué Cristo toma este otro ejemplo de otra multiplicación para recordar a los discípulos? ¿Ustedes me entienden? O sea, ¿en serio ustedes saben quién soy yo, Jesús? ¿Ustedes realmente me comprenden? Porque les voy a dar otro ejemplo de quién yo soy por medio de la multiplicación para que realmente ustedes se afiancen, confíen que yo soy el Señor, que yo soy el quien ha venido a inaugurar el reino. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, ¿te acuerdas que en la historia de la multiplicación a los 5,000, el texto en el capítulo 6, versículo 52, termina de esta manera? Déjame leerlo. Después de que hizo Jesús el milagro, capítulo 6, versículo 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y cuando yo prediqué de esto, dije que realmente, literalmente, es su corazón estaba endurecido. Viendo el gran milagro de Jesús de la multiplicación a los 5,000, el texto concluye, los discípulos no entendieron nada. Estaban como que, ¿y esto qué es? No entendemos quién es este que está al frente de nosotros. Pero no simplemente es esto. El capítulo 8, el cual comenzamos a leer hoy, termina de la misma manera, con una falta de fe. Por ejemplo, fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 17 al 18.
Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? Después del milagro, ¿aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Lo acabaste de ver. Capítulo 6, versículo 52. Versículo 18. Teniendo ojos, no ven. Y teniendo oídos, no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Nuevamente, el problema es que ambas historias terminan de la misma manera. Ustedes todavía no me conocen. Les hago este gran milagro de el gran soberano que soy yo, lo suficiente que soy, el que se da cuenta de lo que está pasando y multiplica, y ustedes al final dicen: no entendimos nada. ¿En serio no entendieron nada? Hay que hacer otro milagro como este para que comprendan quién soy yo. Y nuevamente, al igual que los discípulos, nosotros estamos en la misma situación, no comprendemos. Y no simplemente es que el texto, las dos historias terminan con dos ejemplos de la dureza del corazón de los discípulos, pero también el mismo o las mismas historias, que son diferentes, pero la misma multiplicación, dentro de ellas hay dos historias de la sanación de Jesús, de cómo Jesús sana a quién, a un sordomudo, lo vimos, y más tarde, otro domingo, veremos la sanidad de uno que es ciego, el ciego de Bethsaida. ¿Para qué quiere decir con esto? Lo que está Cristo diciendo, y Marcos especialmente, recuerda que quien escribe esto es Marcos, él está anotando todo esto y él está en su manera de organizar el evangelio, el relato de Jesús. Él dice: yo tengo que escribir estas historias de Cristo en este lugar específico para que entiendan que los discípulos no entienden, para que vean que solamente Jesús es quien puede hacer entender. ¿Y cómo es esto? Al sordo le voy a dar oídos y al ciego le voy a dar ojos. Y lo que hemos visto hasta ahora es que la enfermedad de cada uno de nosotros, aunque pueda ser diferente físicamente, es la misma espiritualmente. Tú y yo necesitamos un milagro soberano. Tú y yo necesitamos un milagro del Dios en Cristo para decir: mira, por favor, escucha, por favor. Entonces, por más que estos dos milagros son diferentes, en su esencia es lo mismo, la multiplicación, pero está tratando de enseñarnos lo mismo. Se necesita una repetición de Cristo para que tú y yo entendamos. ¿Qué eventos en tu vida Dios te ha permitido pasar para que tú entiendas y entiendas y entiendas? Pero por nuestra misma dureza pasamos por situación en situación sin entender y sin aprender. Y lo que Dios más desea hoy para ti y para mí no es que veamos otro milagro más y nos quedemos con el milagro, es que veamos la obra de Dios en Cristo para nosotros mismos decir: cómo tú estás obrando las circunstancias de mi vida para que yo vea, yo aprenda, yo me postre ante Cristo, yo me someta ante Cristo, yo deje de jugar a ser el rey o la reina y me someta ante el único que es el rey verdadero. Esta historia nuevamente está hablando de cómo Cristo quiere que sus discípulos entiendan y comprendan la dureza del corazón de los discípulos. Por eso el enfoque aquí es, aunque son las multitudes, principalmente son los discípulos. Pero no simplemente termina con esto, pero nuevamente estas dos multiplicaciones terminan con dos confesiones de fe. ¿Recuerda la confesión que hicieron los hombres al ver al sordomudo sano? Jesús todo lo hace bien. Capítulo 7, el capítulo 8 va a terminar con la confesión de Pedro. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro dice: oh, tú eres Cristo, tú eres el Mesías esperado. Nuevamente vemos el progreso de incredulidad a adoración, de falta de fe a fe. Y ese debe ser el mismo incremento en nosotros, de incredulidad a fe, de pasividad a ser activos en la obra del Señor, de necedad a obediencia, de dureza a ser suavizados por el Señor, de no escuchar a escuchar, de no ver ahora poder ver. Por lo tanto, nosotros aprendemos por repetición. Y una de las cosas que puede pasar en cada iglesia como la nuestra, cada domingo, es que me den algo nuevo. Porque es que eso del evangelio, eso de la Biblia es como aburrido, ya pasó de moda. Eso es para las personas ya mayores, pero ¿qué los jóvenes se van a aburrir si tú les hablas la Biblia? Perdóname, pero te quiero decir algo.
La Biblia nunca va a dejar de ser la Biblia. No importa la edad que tú tengas. Si tengas 90 años, la necesitas como el que tiene 10 años. Si tienes 15 años, necesitas la palabra como aquel que tiene 85 años. Porque lo que tú necesitas es más de Dios. Tú necesitas conocerle, comprenderle, desearle, decir, ¿por qué estoy todavía vivo hoy aquí? ¿Bajo qué circunstancias estoy? ¿Cómo le puedo conocer a Él? ¿Cómo le puedo adorar a Él? ¿Cómo yo le puedo servir de tal manera que Él y solamente sea Él honrado? Por tanto, con la repetición aprendemos, conocemos o se supone que debemos comprender y aprender y entender quién es Jesús, quiénes somos nosotros y cómo ayudar a otros a seguir a Jesucristo. Pero sí hay ciertas cosas que son diferentes y obviamente lo tenemos que ver. Eso es parte del contexto de todo lo que ha estado pasando y porque otra historia como estas, no es la misma, pero es otra historia con una meta en especial. Y nuevamente, lo que hay aquí diferente de esta historia es quién se da cuenta de que no hay comida. En esta historia con la otra historia. En este Jesús. Jesús en esta historia es quien se da cuenta que la multitud no tiene comida. En la historia pasada son los discípulos que le dicen a Jesús, Jesús, por favor, ya envía a esta gente al lugar de su casa, que vayan a un pueblo más cercano a comer, porque aquí no hay nada de comida. Aquí no hay una panadería, aquí no hay nada, creo que estamos en medio de un desierto, nosotros no tenemos pan, nosotros no tenemos peces, esta gente va a quedarse aquí con hambre. Bueno, Cristo es quien en este caso se da cuenta que son las multitudes que no tienen comida. La compasión de Jesús en la alimentación de los 5,000 fue porque las multitudes no tenían pastor. Cristo entonces en la primera multiplicación se revela a ellos y lo que lo mueve a Cristo es la compasión de ver las multitudes como quien no tiene pastor. Y por eso Él se va a encargar de mostrarse en aquella multiplicación como aquel que es proveedor de lo espiritual. Y eso es algo precioso. Te pregunto, ¿cuál es tu mayor necesidad hoy día? ¿Cuál es tu mayor necesidad hoy día? Y tú haces esta misma pregunta mañana lunes. Vas a decir, bueno, es que tengo que pagar el carro. Mi mayor necesidad es que tengo que pagar la hipoteca, la renta, los taxes. Mi mayor necesidad ahorita es que tengo que pagar el recibo del médico, del doctor. Mi mayor necesidad ahorita es apoyar a mi familia que está fuera de este país. Todo, y si no casi todo, nuestra respuesta va a ser basado en lo que no tenemos y en lo que necesitamos. Y muy pocas veces respondemos como deberíamos responder. ¿Cuál es tu mayor necesidad hoy? Más de Cristo. Más de Cristo. Que hoy yo viva como aquel que tiene un pastor y es Cristo. Esta multitud, la primera multitud, Cristo dijo, lo que me mueve a mí es la compasión de ver a esta gente sin pastor. Y por lo tanto, Él se muestra como el pastor, enseñándoles a ellos, revelándose a ellos. Yo soy el pastor, el que ha de venir, ha llegado. Yo soy el pastor de su alma. En este caso, lo que mueve a Cristo es la compasión al ver a esta gente con Él. 3 días aprendiendo, escuchando, meditando las enseñanzas de Jesús, pero Cristo entonces se da cuenta que esa gente tenía hambre. Y Cristo dice algo glorioso y precioso, yo no los puedo despedir. Porque si yo los despido, lo que va a pasar es que van a desfallecer en el camino. Literalmente se van a desmayar. Mate el hambre. Tenían tanta hambre que Cristo se da cuenta y su compasión es entonces es, sí lo espiritual, pero nuevamente lo físico. Nosotros tenemos una falsa dicotomía en nuestra mente. Es una falsa dicotomía cuando decimos esto sí, esto no. Es decir, nosotros podemos pensar a Cristo lo que más le importa es lo espiritual. ¿Y lo físico? Bueno, no sé, no importa. Démosle la Biblia y si te estás muriendo de hambre, pues te mueres de hambre. O el otro extremo es, démosle lo físico, que es lo más importante. Pero si su alma se va al infierno, bueno, no sé, ponemos el mismo pan. No, nosotros no podemos, aunque no hay una falsa dicotomía, si hay una prioridad en la vida. Por lo tanto, nuestro deseo genuino, como Cristo lo es, en su primer ejemplo, es mostrar que la motivación de ambas provisiones de Jesús sí es lo mismo, la compasión. Pero la compasión nuevamente tiene una prioridad, es tu vida espiritual. Es que tú le veas a Él como el pastor de tu alma, porque cuando Él es el pastor de tu alma, vas a entender lo que Mateo dice. Mira los pajaritos, Él va a ser tu proveedor. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios?
el evangelio de la persona de Cristo. Por lo tanto, parte de lo que Cristo quiere mover y enseñar a sus discípulos nuevamente es que lo que motiva a Cristo a ayudar, lo que motiva a Cristo a movilizarse, a ver las necesidades, es la compasión. Nosotros tenemos un Dios único, compasivo y misericordioso. Un Dios en Cristo tan compasivo que puede ver nuestra necesidad espiritual y nos decir, ¿sabes qué? Te espero aquí en gloria. ¿Cómo? No sé, invéntatelas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una escalerita para ver si llegamos a la gloria, como lo hizo la Torre de Babel, allá en Génesis. Vamos a crear y llegar a ser como Dios, y Dios tiene que descender y decir, ¿y esta gente qué hace? ¿Ustedes creen que van a llegar a donde yo estoy? Fuera de aquí. Ustedes no van a llegar a ser como yo. Y no van a venir a mí por su propia manera o bajo sus propios términos. Yo tengo que descender a ustedes, bajarme al nivel de ustedes para poderles llevar a gloria. Entonces, Él es compasivo en cuanto a lo espiritual, pero Él es compasivo en cuanto a lo físico también. Él es quien sustenta lo espiritual como aquel que sustenta lo físico. Por lo tanto, ¿qué es la compasión de Dios? Tú te preguntas, ¿cuál es la compasión de Dios? ¿Cómo se manifiesta la compasión de Dios? ¿Cómo se manifiesta la compasión de Jesús? ¿Cómo tú responderías a esto? Porque hay muchas organizaciones que se han creado con fines de ser muestras de la compasión de Jesús, pero muestran simplemente un área de la compasión de Jesús. Pero ¿cuál es la compasión de Jesús? La compasión de Jesús no es simplemente algo que Él hace, es algo quien Él es. Nosotros no podemos definir la compasión de Jesús en términos de lo que Él hace. Lo que tenemos que definir es en términos de su carácter. Él es compasivo en toda su esencia, en toda su naturaleza, en toda su persona. Él es compasivo y su compasión lo moviliza a hacer lo que Él quiere hacer. Y por más que hay circunstancias en las cuales tú dirías, pero ¿por qué hay esto? ¿Y por qué hay hambre aquí? ¿Por qué hay tanta pobreza aquí? No te podemos concluir que Dios es compasivo aún en esas circunstancias. Pero yo creo que tú entiendas esto desde el carácter de Cristo y el carácter de Dios. Yo creo que escuches esto que Dios le dice a Moisés cuando precisamente Moisés tiene que irse, movilizarse, y Dios le dice, yo no voy contigo, yo te envío a alguien con un ángel, y no, yo no me quiero ir sin ti. Si tú no vas con nosotros, yo no quiero movilizarme. Muéstrame tu gloria, muéstrame quién tú eres. ¿Y sabes cómo Yahweh el Señor le responde a Moisés? Mira lo que dice Éxodo, capítulo 33, del 17 al 19. Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia. Es decir, tú no te mereces lo que yo voy a hacer. No comenzamos con la plataforma de it's not fair, como dicen los niños o los jóvenes. That's not fair. No, no hay nada fair. Todo hay gracia. Tú has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Quién tú eres, Yahweh? ¿Quién tú eres, Señor? Bueno, te voy a mostrar quién yo soy. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Gracia. Si tú has conocido a Cristo como Señor y Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú has hallado gracia. No hallaste algo que merecías. Él fue compasivo en darte lo que no merecías, en darse a sí mismo para que tú fueras su hija e hijo, para que tú fueras parte del rebaño suyo, para que Él llegara a ser tu pastor. Él te ha dado bondad, Él te ha dado misericordia y Cristo entonces es Dios. Por lo tanto, Cristo muestra la compasión de Jesús. Cristo es la naturaleza, por así decirlo, la evidencia, lo visible de la compasión de Jesús. Y ya lo hemos visto hasta ahora. ¿Cuántas personas Cristo sanó? ¿Cuántas personas Cristo no sanó? ¿Cuántas personas Cristo se detuvo? ¿Cuántos no se detuvo? La compasión de Jesús no es determinado en cuanto a lo que Él hace, es determinado en cuanto a su carácter. La compasión de Jesús es Él mismo siendo el proveedor de nuestras necesidades, tanto físicas o espirituales como físicas. Por lo tanto, Cristo no quería enviar a estas multitudes hambrientas físicamente, aunque ya les había llenado espiritualmente. Una de las cosas que tenemos que entender nuevamente es la compasión de Jesús, pero también tenemos que entender que este mismo compasivo Jesús es el mismo proveedor Jesús.
Por tanto, no podemos decir la compasión de Jesús minimiza su provisión. La compasión de Jesús hace que Él sea quien nos provea a nosotros. Eso es lo próximo que vemos en los versículos, cuando ya los discípulos preguntan, sus discípulos respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para sacar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces, ¿cuándo vemos la provisión de Jesús? Bueno, en lo que hemos recorrido en Marcos, unas preguntas que yo quiero hacerte a ti es, ¿tú ya te has identificado con los discípulos? Es decir, a veces podemos leer los evangelios y la Biblia y los personajes dentro de la Biblia y vemos como que hacia afuera. Es que Israel tan terco que era. Qué necedad. ¿Cómo no pudieron si el Señor se les mostró? Esos discípulos, ese Pedro era bien necio. ¿Cómo él no caminando con Cristo no pudo haber dicho, aquí estoy, sí estoy caminando, pero no tengo miedo en el agua? No, él tuvo miedo. ¿Y cómo es que tuvo miedo? Si hubiese sido yo camino, me voy directamente a Cristo. Si tú no te has identificado con los discípulos o con las historias, quiero decirte algo con mucho amor. Tú no te conoces. Porque los personajes de la Biblia lo que hacen es caracterizar y mostrar quiénes somos nosotros. Al igual que esos discípulos, nosotros no entendemos. Al igual que esos discípulos somos necios, tercos. Al igual que los discípulos hacemos lo que nosotros queremos y después preguntamos a Dios. Al igual que esos discípulos somos nuevamente necios para con el Señor. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que no confiaste en Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú dices, mira, realmente yo voy a decir la verdad delante de Dios? Este día yo no confío en Dios. Ahora tú dirás, bueno, cuando yo actué, por ejemplo, sin pensar en cómo glorificar a Jesús, quizás en el momento de dar una respuesta, confiaste en Jesús para decir, pero antes yo dar una respuesta, déjame pensar y orar. Si lo que yo voy a decir está bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste en Jesús para amar a alguien? No sé si es que sea fácil de amar a la persona, pero ¿cuándo fue la última vez que tú dices, mira, a pesar de la persona, Dios me ha llamado a amar a la persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste de Jesús con alguien? Y tú dijiste, espérate, este familiar, este amigo, este vecino, este desconocido, yo no sé si él sabe dónde pasará el resto de su vida. Porque lo que más nos debe preocupar no es lo terrenal. Y nosotros sabemos eso, pero ignoramos eso. Sabemos eso, pero no vivimos con esa realidad. Se nos olvida que somos seres eternos. La pregunta no es si eres eterno, la pregunta es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Con Dios o bajo la santa ira de Dios? Son dos opciones. Por lo tanto, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste compasión y confiaste en Dios para decir, yo tengo que hablar, tengo que compartir de Cristo con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste en Cristo para decir, yo reconozco mi pecado, yo he pecado? No simplemente pedirle perdón a Dios, pero pedirle perdón a la persona que lo has ofendido. Yo reconozco mi pecado, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste en Dios para arrepentirte de ese pecado? No solamente decir, sí, sí pequé, pero pequé y me arrepiento. Y no simplemente es decir que pequé y arrepentirme por lo que pequé, pero es confiar en Dios para cambiar en la área que pequé. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos tal cosa? Y parte de lo que podríamos decir es, bueno, ese texto, aunque habla de la falta de confianza de los discípulos en la provisión de Jesús, quizás los que estamos aquí, ninguno otro sufre con esa falta de confianza. Quizás aquí no hay ninguno que diga, mira, yo no, yo sé que Dios lo va a proveer, yo confío en Él, yo ni me preocupo por el recibo. Yo ni me preocupo por el mañana, si mis hijos van a ir a la universidad, si no van a ir, si se pueden enfermar, no se van a enfermar. Yo ni me preocupo por nada de eso. Quizás ninguno aquí se preocupa por eso. Y por eso es que a veces podemos decir, mira, yo no soy como esos discípulos. Es más, algunos de nosotros podríamos llegar a pensar y decir cosas como, por ejemplo, es que yo no entiendo a esos discípulos. Ellos pudieron haber dicho cosas como las que yo le diría a Jesús, y yo estoy ahí mismo y Cristo dice, mira, estoy preocupado por esta gente, no tiene comida. Ellos tuvieron que haber contestado algo como, por ejemplo, Jesús, no te preocupes. Ellos no se van a ir acá sin que tú les proveas el alimento, porque tú ya lo hiciste. Cristo, tranquilo. Seguro nosotros pensamos que iríamos tal cosa, pero nuevamente, movámonos del acto de confianza de la provisión física a otros actos de confianza que todos pasamos diariamente. Que cuando no confiamos en Dios para decir, Dios, tú me vas a dar provisión en palabras que hablar. Una situación difícil, complicada, un asunto matrimonial con tus hijos, con tus amigos, con la iglesia, con el pastor, lo que sea, con el incrédulo que está al lado tuyo y tú quieres compartirle. Dices, yo no sé qué voy a hablar, pero mejor yo me quedo callado, yo ignoro esto, o yo suelto lo que tenga en mi boca.
Y lo digo, ¿cuándo fue la última vez que nosotros confiamos, esperamos y decimos, Señor, tú eres mi proveedor aún de las palabras que tienen que salir de mi boca? Porque tú me has dicho que yo tengo que decir palabras de edificación. Yo tengo que decir las palabras, la verdad, en amor. Pero no, yo voy a hacer a mi manera. ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste al Señor para palabras de amor? ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste en el amor de Dios para darlo? Tengo que amar. Yo tengo que amar a la manera de Dios, no a mi manera. Pero es que tú no entiendes, esta persona no merece eso. ¿Y tú lo mereces? Tú mereces que Dios te diga, te amo, te amo, te amo. No, yo no merezco eso. Y entonces la persona que está a tu lado no merece que tú le digas, te amo, en serio te amo y quiero aprender a amarte más porque yo sé que tú también tienes que amar a mí. Y no es gran cosa amarme a mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste para vivir en santidad? Padre, mira, yo ahorita mismo estoy siendo tentado. Y yo sé que no puedo estar aquí, yo sé que yo no puedo estar haciendo esto, yo sé que yo no puedo estar viendo esto, yo sé que yo no puedo estar haciendo esto, pero Padre, yo confío en ti, Señor, que tú has prometido ser mejor que esto, esto y esto y esto. Por lo tanto, no pecado sin mi Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que confiamos en la provisión de Dios para vivir vidas santas como Él quiere? ¿Cuándo fue la última vez que confiamos en la generosidad del Señor para dar? Sabiamente para decir, Señor, yo quiero dar, tú me has dado. Y como Pablo dice en 2 Corintios, tú has prometido que al dador alegre tú bendices, pero no es como nos han enseñado el Evangelio de la prosperidad. Él te va a dar más para que tú acumules más y tengas más. Y entonces ya no tienes la casita pequeña, ahora yo quiero una mansión. Ya no tienes tu Honda Civic, ahora tienes lo que sea. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué más vas a acumular y acumular y acumular? En vez de poder ser generoso y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Nuevamente, el problema no es el carro, la casa, el problema es tu corazón, mi corazón. El problema es que hacemos de eso lo último, la prioridad. ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste en Dios para tener compasión y entregarla a otros? Tratar de ponerte en los zapatos de otra persona y decir, mira, voy a dar el beneficio de la duda, voy a tratar de pensar. Yo no entiendo, yo no lo haría. Pero lo mismo que tú no harías, hay cosas que tú haces que otra persona no haría. Entonces, ¿cuándo yo confío en la provisión de Dios? Ahora, obviamente todos somos culpables en todas estas áreas, en muchas áreas más donde nosotros no hemos confiado en la provisión de Dios. Por lo tanto, el asunto más de ser provisión física, aunque lo es, tiene que extenderse mucho más allá. Porque Cristo no es simplemente el proveedor del asunto físico en cuanto a tu alimento, es el asunto que Él es el proveedor en cuanto a todo lo que tú necesitas, tanto espiritual como físico. Él es quien realmente nos da todo, todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el asunto es un problema de fe. Es un problema de creer en Cristo, es un problema de no venir a Cristo para ser discípulos conforme la voluntad de Cristo, a morir a nosotros para que Cristo sea exaltado en nosotros. Entonces, en este caso, habían menos personas. Habían 4,000, ya no habían 5,000. Había más provisión. En el primer caso tenían 5 panes, ahora tienen 7 panes. Habían 2 peces en el caso anterior, ahora hay pececillos, de pronto más. El punto aquí no es si las circunstancias cambian. El punto aquí es que Cristo nunca cambia. Tú puedes encontrarte hoy con más provisión, pero ¿qué es lo que te da contentamiento? ¿Que el banco está bien? ¿Y qué cuando el banco no está tan bien? ¿Cuándo te deprimes? ¿Cuando te diste cuenta que te quitaron el carro que querías? ¿Cuándo es que tú estás más ansioso, más ansiosa? ¿Qué es lo que mueve tu corazón y mi corazón? Una de las cosas que estamos haciendo en casa desde el año pasado y una de mis oraciones para con mi esposa y mis hijos, y obviamente para mí principalmente, es ayudarles a entender, tenemos que conocernos más, entendernos más, a la luz de Cristo, obviamente. Pero yo tengo que conocerme. ¿Por qué voy a responder así? ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es mi hábito en el cual yo respondo de una manera que no es cristocéntrica? Yo tengo que conocerme. Porque si yo no me conozco, yo voy a responder igual siempre, 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 siempre. Pero que si yo me detengo y empiezo como cuando tú ya sabes, la comida se está dañando, se está quemando. Espero que tengas un olfato para decir, se me quemó el arroz y tienes que salir corriendo. Bueno, antes de eso, Dios te da un olfato. Bueno, ¿qué tal el olfato espiritual, si podríamos llamarle? Espérate, yo voy a responder mal. Voy a responder mal. Yo me conozco, por esta área no puedo ir, porque sé que voy a pecar. Conocernos, pausar y ver la provisión del Señor, porque nuestra esperanza no está en las circunstancias que cambian día a día, mes a mes, año a año. Nuestra confianza está en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Ahora, entonces, ¿de dónde viene tu sustento?
El problema entonces de nuestra cultura y tristemente aún en los mismos cristianos es que pensamos en términos de sustento en lo que yo estoy haciendo. ¿De dónde viene tu sustento? Bueno, pues de mi trabajo. ¿De dónde viene tu sustento? De mis habilidades. ¿De dónde viene tu sustento? Del cartón que yo tengo ya pegado en la pared, que yo fui a estudiar por eso. ¿De dónde viene tu sustento? Pues yo soy tan increíblemente capacitado en esta área que yo me las hago y yo la puedo lograr. ¿De dónde viene tu sustento? Y podemos responder en tantas maneras sin recordar nuevamente que nuestro sustento viene de Dios. Él es nuestro proveedor. Él es quien nos da a nosotros. Uno de los grandes problemas que tenemos es que entonces no sabemos distinguir o diferenciar entre necesidad y gusto. Al gusto le llamamos necesidad. Yo necesito esto. ¿Y tú por qué necesitas eso? Porque yo lo necesito. ¿Pero por qué tú lo necesitas? Es que la gente me va a verme. Es que mis amigos lo tienen. Es que, ¿por qué tú necesitas lo que tú dices necesitar? Porque Cristo ha prometido darte todo cuanto tú y yo necesitamos. No todo gusto que queramos. Él es nuestro proveedor. Y por lo tanto vivimos en tiempos con ingratitud porque siempre falta algo. Y nunca nada es suficiente. Un autor que yo leía un libro, Os Guinness, hablando de esto, dice, en el corazón mismo del mundo moderno está la ausencia casi total de dependencia y agradecimiento, y el correspondiente refuerzo de olvido y la ingratitud. Y él cita a Bart Simpson, el niño de dibujos animados favoritos de Estados Unidos, quien lo expresó sin rodeos cuando se le pidió que diera las gracias a la hora de la cena. Dios mío, pagamos todo esto por nosotros mismos, así que gracias por nada. La caricatura más famosa de Estados Unidos para los niños, enseñando, nosotros somos los que proveemos todo lo que tenemos. Así que ahora en mi oración te voy a recordar, gracias por nada, porque todo lo que yo tengo, yo lo hago. Todo lo que yo tengo y la provisión la cual yo he logrado, el lugar donde yo me estoy, es por mi esfuerzo. Pero recuerda algo, ¿quién te dio vida ahorita mismo? ¿Quién te ha dado salud? ¿Quién te ha dado los talentos? Porque obviamente tú tienes talento y si tienes ciertas habilidades para llegar a tener una compañía que tengas o la posición que tengas, gloria a Dios, Él te ha dado esos talentos. Pero ¿quién te los dio? ¿Quién te dio el trabajo que tienes? Como un medio, un instrumento, pero no el fin de tu visión. ¿Quién te dio la sabiduría para poder llegar a estar donde tú estás? Para que tú reconozcas nuevamente que no son tus fuerzas, no es tu jefe, ni la compañía para la que trabajas, ni siquiera la compañía misma en la cual tú comenzaste y gracias a Dios hoy es exitosa. Nada de eso es la fuente final de tu provisión. Y entre más rápido entendamos esto, más agradecidos vamos a estar por cada día que Dios nos permite usar nuestros talentos en las áreas de trabajo, ver la provisión de Dios y reconocer de principio a fin, esto es tuyo, Dios. Tú me has dado esto, yo lo reconozco como quien viene de parte de arriba y no de parte de aquí o de parte del frente. Es un dador de arriba y yo recibo esto por la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios te ha dado todo lo que tú tienes para depender de Él y no ausentarte de Él. Dios te ha dado todo lo que tú tienes, la salud que tienes hasta el día de hoy, el trabajo que tienes, la provisión que tienes, no es en cuanto a cuánto tienes, pero lo que tienes, sea un par de zapatos o 20 pares de zapatos. Todo lo que Dios te ha dado es de Él y para Él. Le servimos con manos abiertas, no con manos cerradas. Dame más, pero yo sostengo más. Que Dios nos haga entonces personas deseosas de ser dependientes de Él y vivir para Él donde quiera que nos haya puesto a nosotros. Dios quiere usarte donde tú estás. Eso es lo que hace entonces en la historia, es que Él recibe lo que ellos tenían, 7 panes, que por cierto Jesús los hizo, seguro. En el sentido de que Él es quien provee todo esto. Orando lo repartió. De igual manera, recibe lo que ellos tenían, estos pececillos, que otra vez Él mismo creó. Dios creó estos pececillos y Él los multiplica, Él ora y Él los entrega a las multitudes. Cristo nuevamente lo que quiere hacer a los discípulos es, yo soy el centro de la provisión. No son ustedes, no son los recursos ni los medios que ustedes tienen. Yo soy el recurso principal, es decir, yo soy quien provee, yo soy quien da y yo soy quien a veces no da, porque mi sabiduría es mayor de la tuya. Yo a veces doy más, a veces retengo más, pero en cada una de estas es para que tú me conozcas más a mí.
para que tú levantes tu mirada y veas a Cristo. Es para que en todo momento y en toda circunstancia, cuando hay o cuando no hay, tú vengas a Él con un corazón agradecido. Uno de los teólogos que estaba leyendo mucho en cuanto a Marcos, a Lane dice, el pronunciamiento de la bendición sobre el pan es la práctica judía normal para comenzar una comida. Ellos oraban, los judíos. Pero la bendición del nombre de Dios antes de la distribución del pescado, algo que no hacían, parece haber tenido la intención de enseñar a la gente a agradecer a Dios por su comida diaria. La ofrenda de alabanza y acción de gracia reconoce que el alimento multiplicado es la provisión misericordia de Dios. Entonces, sí, judíos, tú puedes orar por el pan y hacerlo algo como un cliché. Ah, sí, yo oro por los alimentos. ¿Cuántos de nosotros realmente nos detenemos a orar por cada alimento que comemos? O sea, realmente cuánto nosotros, y no es por, ay, es que yo soy cristiano, tengo que orar. No, es porque es un acto de pausar y meditar y recordar lo que estoy a punto de comerme es provisión de Dios. Y el mismo acto de pausar, detenerte, de concentrarte, no es para que otros digan, mira, cuál espiritual es el hombre o la persona. No, es que ellos digan, aunque no lo digan, pero en tu mente está, yo quiero reconocer que esto es un acto de la provisión de Dios. Es un acto de dar testimonio a la gloria de Dios. Es un acto de decir, Cristo es suficiente. Y con esto ya vamos terminando. Ahora, no podemos hablar del resultado al ver los rostros de estas personas cuando Marcos dice, todos comieron y se saciaron. ¿Ustedes imaginan la cara de estas personas? Después de 3 días de no comer, yo no sé si alguno aquí está en una situación similar, de 3 días sin comer, yo nunca he estado en una situación, no puedo decir, yo lo entiendo, pero sí he estado 3 horas sin comer, entonces es casi similar, no mentiras, no mentiras, pero cuando tú tienes hambre y te presentan lo que sea que te hayan servido ahí, tú, esa cara tuya cambia, ¿no es así? O sea, bueno, por la mía cambia, no debería, pero cambia. Ay, qué rico esto. Yo me imagino la cara de estas personas al estar saciados. Pero no podemos hablar de los rostros de las personas saciadas sin primero hablar de aquel que los ha saciado. Es más, el texto en el versículo 8, todos comieron y se saciaron, responde a la misma pregunta de los discípulos en el versículo 4. ¿Te acuerdas que el versículo 4 dice, sus discípulos respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Cristo le dice, hello, estoy yo aquí. Yo soy quien voy a saciar a esta gente. Y Cristo responde en el versículo 8, todos comieron y se saciaron. Yo me imagino la cara de los que comieron como la cara de los discípulos. Espérate, no lo hemos logrado entender. Otra vez hizo lo mismo. Otra vez nos da cuenta, nos recuerda que no somos nosotros, es Cristo quien provee. Entonces, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar? Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Quizás tú tienes personas a tu alrededor o tú mismo entiendes, bueno, no hay una área en mi vida donde yo necesito tal cosa. ¿Qué piensas tú que si tú tienes serías más feliz? ¿Qué piensas tú? Bueno, si a mí me dan esto, yo sería la persona más feliz. Bueno, has hecho de eso algo que no te corresponde en el sentido de eso no te va a dar la felicidad, porque Cristo es nuestra felicidad. Bueno, si a mí me dan esto, yo como que me voy a sentir más lleno, más llena, como que, mi cara va a cambiar. Has hecho de eso un ídolo. Porque nada te va a llenar plenamente, completamente, sino en la persona de Cristo. Y Cristo no comparte su gloria con nadie. Por tanto, no te pongas en un lugar donde tú digas, si me das esto, Señor, si tú me das, entonces yo te voy a servir. Cristo va a decir, no, espérate, yo no te doy nada en ese sentido como que para yo hacer un intercambio contigo. Tú me sirves a mí, porque yo soy el soberano Señor. Por lo tanto, Jesús no solo multiplicó lo que tenían, pero él hizo algo glorioso en esta cena y con esto voy a concluir. Esta cena de Marcos es gloriosa, preciosa. ¿Sabes por qué? Porque el contexto de donde Cristo está tiene la combinación de judíos y gentiles sentados esperando el alimento. Históricamente se ha visto que la primera provisión de los 4,000 era para los judíos y que la segunda alimentación de los 5,000, de los 4,000, perdón, era para los gentiles. Históricamente. Ahora,
Yo estoy de acuerdo con este comentario de William Lane, que me hace que mi corazón brinque de alegría por lo que es la iglesia del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto. Dice William Lane, en vista de la población mixta del área, es probable que tanto judíos como gentiles se sentaron juntos en comunión en la comida en esta ocasión, y esto prefiguró la intención de Jesús para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un montón de gente en necesidad de Cristo. La iglesia somos personas en necesidad suprema de Cristo. La iglesia no lo compone la nacionalidad de preferencia o la nacionalidad mayoría dentro de la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos reconocido que Cristo es el suficiente Salvador, el cual hemos ofendido, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Cristo, y por lo tanto esta confesión de fe no fue simplemente atrás. Cada domingo la iglesia viene necesitada de Cristo, por más de Cristo. Cada domingo venimos pecadores siendo redimidos, quebrados pero redimidos, con grietas a ser sanados. Esa es la iglesia de Cristo. Y tú y yo tenemos la probada diaria de venir domingo a domingo con la iglesia de Cristo para aprender más a cómo caminar con Jesús. Por tanto, tú no estás sola, tú no estás solo. Él te acompaña y Él ha prometido que su Padre, nuestro Padre, Dios, proveerá todo lo que tú necesitas. Y Él lo va a hacer. Y tú y yo tenemos que confiar en eso. Para terminar con esto. Esas no son palabras que tienen que animar tu corazón hoy y mañana. Tú dices, Padre, yo no estoy solo. Él sabe lo que yo necesito, Él va a proveerlo. Pero también no son palabras las cuales tú sabes que hay personas a tu alrededor que no comen como lo que tú estás comiendo hoy. Que tú te vas quizás esperanzado, animado, y Señor, gracias, y tú te vas mañana al trabajo y te encuentras que llegó fulanita de tal y está ahí y tú ni idea de lo que está pasando. Bueno, yo sé que mi Dios hoy va a proveer y estás feliz, estás alegre y estás triste y de pronto te confías en Cristo, pero ¿qué aquella persona que está en la misma situación tuya, pero no conoce de Cristo? Que Dios nos haga como Cristo en cuanto a dependencia de Él para recibir, en cuanto a dependencia de Él para dar lo que hemos recibido. Así que si tú estás aquí hoy y te preguntas, yo no sé si yo conozco este suficiente Cristo. O sea, yo he ido a la iglesia, he crecido, he escuchado, pero realmente yo podría dejarlo todo por Cristo. Realmente Él podría quitarme lo que Él quiera y yo estaría contenta, contento con Él y en Él. Si eso no es así, yo quiero invitarte a que tú conozcas al suficiente Cristo. Que tú puedas poner tu fe en Él, tu esperanza en Él. Que tú puedas decir, Señor, mira, no hay cosas que yo no entiendo, pero yo confío en ti. Y si tú quieres profundizar un poco más en qué significa ser cristiano, yo quiero guiarte. Conversar contigo, guiarte para que tú conozcas qué es lo que significa poner tu fe en Cristo, arrepentir de tus pecados, porque hoy es el día que Dios quiere darte salvación. Y estamos aquí para decirte bienvenida al club de los pecadores redimidos, que por gracia estamos acá. Te acompaño a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por Cristo, gracias por la salvación que Él nos ha otorgado, gracias porque Él es el único Salvador compasivo, el único que sabe qué es lo que necesitamos y por tanto provee lo que necesitamos. Y finalizamos diciendo, Él es suficiente. Gracias por tu suficiencia, gracias por saciarnos día a día con más de ti hasta la eternidad, porque aún en la eternidad pasarán los tiempos y cada día seguiremos siendo saciados por ti. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.